Bueno, Víctor, lo primero que se me ocurre preguntarte, bueno, sabemos por ahí, y es de público conocimiento, que el tema de la seguridad es un tema recurrente en la opinión pública, en los comentarios de la gente, siempre parece un tema muy sensible. Eh, en tu opinión, con tu experiencia y con tu trayectoria, ¿qué te parece que la Universidad de Gran Rosario largue una licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana? ¿Qué opinión te reviste? ¿Qué te parece? Bueno, sinceramente me parece un aporte muy valioso, dado que yo desde hace tiempo sostengo que hay como una suerte de desconexión entre, en este sentido, en este ámbito, digamos, de las políticas públicas, entre las demandas ciudadanas y lo que está ofreciendo en términos generales el sistema universitario, ¿no? Pareciera que hay una enorme preocupación, una enorme demanda por parte de la población en la Argentina en general y en nuestra región en particular acerca de la cuestión de la seguridad pública, y el sistema universitario, por lo menos en toda nuestra región, no parece estar a la altura de esa demanda. Diría que todo lo contrario. En términos generales, con algunas excepciones, parece estar ignorando esta problemática, eh, lo cual, bueno, yo, digamos, como, como integrante del sistema universitario local, me hago cargo también, lo digo en forma autocrítica. Me parece que de alguna manera hay que empezar a remediar esta suerte de divorcio entre las demandas sociales y lo que el sistema universitario debería ofrecer. Digamos, me parece que un sistema universitario sordo de lo que la sociedad en la cual está inserto está demandando es un sistema universitario que no sirve, digamos. Por lo cual, en este sentido, me parece que empezar a trabajar estos temas es algo muy valioso. Bien, bien, Víctor, interesante. Interesante esa perspectiva de cierto desvinculación que hay entre el mundo académico y el mundo de la policía, ¿no? Que me parece interesante tu reflexión. También hay algo que me surge a partir de lo que estás planteando. Se suele pensar que el tema de la seguridad es un rol específico del Estado, ¿no? Como que es el Estado el que se tiene que encargar de la seguridad, por lo menos eso es lo que se define. Pensando en tu experiencia, ¿qué otro tipo de instituciones, asociaciones, emprendimientos tendrían que participar en forma directa o indirectamente? Es decir, reformulando la pregunta, para que haya seguridad, ¿es un problema únicamente de las fuerzas policiales? ¿Es una preocupación solamente del ámbito de la seguridad o involucra, según tu punto de vista, otros factores un poco más amplios? Sí, no, en general, digamos, en el mundo digamos, en el universo de los países, digamos, del norte, está ya hace muchos años asentados el criterio de la coproducción de la seguridad, donde actores no estatales tienen, digamos, un fuerte compromiso con esto. Y la realidad nos marca también que esto está sucediendo también en nuestra región, en nuestras ciudades. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, a nivel de actividad policial, ¿no? Actores no estatales que hoy en la provincia de Santa Fe están desarrollando o produciendo actividad policial como los vigiladores privados. Bueno, solamente si miramos ese fenómeno, hoy tenemos una mayor cantidad de efectivos desarrollando actividad policial en el sector privado que en el sector público. Yo creo desde luego que el rol del Estado, eh, por lo menos durante un largo tiempo, no va a abandonar la centralidad que debe tener tal vez como articulador de diferentes actores de la sociedad civil que se van comprometiendo en la coproducción de seguridad público-ciudadana. Pero desde luego que cada vez son más los actores, y lo vemos incluso
que se involucran o que quieren involucrarse, que tienen inquietud en hacerlo, y bueno, hoy podemos hablar incluso de, qué sé yo, actores del sector bancario, financiero, con todo el rol que tienen en mitigar o evitar o incluso contribuir con el Estado en todo lo que es la delincuencia económica o financiera, desde ese tipo de actores hasta los clubes de barrio, que de alguna manera contribuyen a hacer más seguros los barrios de la ciudad, ¿no? Con todas sus actividades deportivas, sociales. Hoy la verdad que la cuestión de la seguridad, como bien vos lo planteabas en la pregunta, es mucho más amplia que la policía y que incluso los diferentes actores estatales tradicionalmente involucrados. Es justamente donde quiero apuntar. Bueno, desde de años anteriores que comenzamos con el sistema democrático, no es menor pensar que las fuerzas de seguridad de la República Argentina y de la región han tenido distintos episodios en participaciones, ¿no? Han aparecido levantamientos, sistemas que por ahí las fuerzas de seguridad muchas veces se presentaron en una cierta oposición a los aspectos democráticos. Creo que vinculando con la primera respuesta, tu primera reflexión en relación a la universidad, a la formación policial, pensar que la seguridad, un poco tomando lo que vos decís, es un problema que no es solamente del Estado, sino que también es un fenómeno, la seguridad, que debe ser atendido sociológicamente, porque con pobreza, con delito es muy difícil poder controlar. Bueno, pero mi pregunta fundamentalmente es, ¿cuál es tu visión de que necesitaría en este momento la fuerza de seguridad formarse? ¿Cuáles serían los aspectos para un licenciado más necesarios? Encuadro la pregunta en un siglo XXI, en una situación donde la violencia de género se hace muy presente, donde la sociedad exige una democracia cada vez mayor, inclusión social. Digo, en esos términos que la academia universitaria está como pensando y reflexionando en estos momentos. ¿Qué te parece a vos que una licenciatura tendría que tener en ese aspecto? Sí, a ver, una licenciatura fundamentalmente me parece que debe apuntar pensando en los cuadros policiales, a la profesionalización de los mismos, digamos, un problema que tenemos sin solución desde el regreso a la democracia, es, digamos, esto que parecería tan sencillo de plantear, o incluso que en otros países ya está tan asentado, que es pensar al policía como una verdadera profesión, ¿no? como una verdadera experticia, que es algo que me parece que se fue degradando en la policía argentina en general y en la de Santa Fe en particular, durante, digamos, el proceso que yo creo que fue de deterioro de nuestras policías en la década del 60 y 70, y luego la democracia, como vos decís, continuó con ese abandono, digamos, no recogió el guante para, digamos, profesionalizar nuestras policías en un contexto donde, digamos, la actividad policial, el trabajo policial, si bien siempre fue algo muy complejo, hoy justamente, como vos decís, se enfrenta a nuevos desafíos que exigen mayores niveles de experticia, de conocimiento, de profesionalismo. Si vos me hablás de algunos que vienen planteados por demandas sociales nuevas, como vos decís, como por ejemplo la violencia de género, y en esto, bueno, nuestros policías tienen que estar preparados para responder de forma adecuada a un fenómeno que siempre existió, pero de alguna manera estaba invisibilizado, y ahora surge como una demanda de la mano de distintos movimientos sociales y políticos, pero también para estar a la altura de lo que es la transformación, la metamorfosis del mundo criminal, ¿no? O sea, un policía hoy tiene que saber también técnicas de análisis en relación a lo que es el cibercrimen o investigación en redes sociales. Ya, digamos, no sirve con
con conocimientos de alguna manera rudimentarios. Hoy tenemos delincuentes que es muy fácil, ¿no? Hoy abriendo una cuenta solamente con tu número de DNI, podés comprar y vender criptomonedas. Digamos, hay una transformación social, tecnológica, que la policía también tiene que ir acompañando si de alguna manera quiere seguir siendo eficaz o eficiente en el combate de la criminalidad. Pero digamos, además, y retomando un poco a las primeras preguntas que vos me hacías, creo que también una cuestión clave es formar actores estatales no policiales, ¿no? En la cuestión de la seguridad pública, y en esto pienso sobre todo en el rol fundamental que van teniendo en la producción de la seguridad pública los actores locales. Me parece que hoy en día es importantísimo en nuestros municipios, en nuestras comunas también, la posibilidad de que cada vez más existan cuadros políticos, cuadros de gestión que estén formados en la temática de la seguridad ciudadana. Sí, un poco era lo que me estaba pensando en relación a la salida laboral que puede tener un licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana. Apuntaba a mi pregunta, esta próxima pregunta. ¿Cómo se te ocurre a vos de que un licenciado dónde se puede insertar en el mundo laboral de hoy? Teniendo en cuenta que, bueno, muchos policías se forman, le interesa esta carrera para seguir profundizando, reflexionando y creciendo en su profesión y en su experticia. Pero ¿qué más se te ocurre a vos que otros aspectos laborales pueden dar este espacio, esta licenciatura? Sí, yo creo que la mala noticia para nosotros como sociedad es que, por lo menos por las próximas décadas, la cuestión de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, va a seguir siendo una preocupación central dentro de nuestras sociedades. Por diferentes motivos, que bueno, no el caso de debatir acá, no creo, la verdad, que se modifique la coyuntura actual que estamos viviendo de manera muy radical, e incluso de modificarse, me parece que, bueno, vos sabés que a veces los cambios sociales tienen un ritmo bastante lento, bastante diferente, cuando algunas problemáticas encuentran anclaje en lo social, y me parece que en esto la cuestión de la seguridad va a seguir siendo una preocupación social durante las próximas 2 o 3 décadas, seguramente al mismo nivel o a mayor nivel que el que tenemos actualmente. Digo, esta mala noticia seguramente para la calidad de vida de todos nosotros como ciudadanos, sí probablemente es una buena noticia para aquellas personas que se interesen en estudiar este tema o en trabajar en estas áreas, porque creo que son unas áreas en las cuales justamente, como arrancábamos conversando, hay una enorme vacancia, o sea, hay una gran demanda y hay pocas personas formadas. Entonces, bueno, en eso, por supuesto, yo creo que el mercado privado es una de las salidas posibles, y esto va a seguir en crecimiento. Digamos, si vos me preguntás, bueno, empresas de videovigilancia, de seguridad privada, yo creo que va a haber cada vez más, no que va a haber cada vez menos. O sea, que es un mercado enorme, pero que va a seguir en expansión. Ahí seguramente es un lugar donde estos profesionales se van a poder desempeñar diferentes roles, ¿no? Lo que te decía, videovigilancia, alarmas, incluso custodias. Y en el sector público, bueno, lo que te mencionaba, me parece que vamos hacia un involucramiento cada vez más fuerte de los municipios, de las comunas, porque son los actores locales los que tienen más contacto, ¿no? Por lo menos el primer contacto con las demandas sociales de la población, ¿no? Uno cuando tiene un problema en un barrio, en una comuna, el primero que acude es al concejal, al intendente, digamos, para el ciudadano de a pie es un poco lejano llegar al Poder Ejecutivo Federal, Nacional o a la gobernación. Y las autoridades locales, bueno, son conscientes de esta demanda. Creo que se encuentran muchos
con muchas dificultades para dar respuesta a estas demandas. Y en parte estas dificultades tienen que ver con la falta de personal adecuado, con experticia para dar respuesta a estas demandas. Así que me parece que ahí también va a haber un ámbito para desempeñarse, ¿no? Y en general creo que el sector del Estado dedicado a la seguridad pública también va a seguir en franca expansión, ¿no? Ya hablemos de, bueno, el servicio penitenciario. Si vos me preguntás, creo que vamos a tener cada vez más presos, no menos presos. Y en ese sentido, bueno, esto implica todo un desafío de gestión, todo un desafío de expertise, la policía, bueno, la verdad que me parece que es un área de vacancia interesantísima para las personas que decidan estudiar esto. Nosotros, Víctor, tenemos un concepto, una de nuestros primeros ideales dentro de la licenciatura, se asienta en un paradigma que por ahí quiero que me des tu reflexión acerca de este concepto. Nosotros nos formamos a los futuros licenciados, primero en una cuestión de gestión, de planificación, de programación, de inteligencia, de poder pensar fundamentalmente, que es lo que notamos, pero no nos interesa el paradigma anterior, que la policía se encargaba de la represión, de avanzar frente al hecho, sino que lo que nos interesa como paradigma, y ahí va la reflexión que me gustaría que vos viertas, el tema de la prevención. Cómo actuar, cómo formar licenciados para que puedan actuar preparados en la prevención del delito, previendo. ¿Qué pensás acerca de eso? Sí, digamos, digamos, es el núcleo duro de la actividad policial tradicionalmente y hoy en día también. Por supuesto que, de nuevo, digamos, este trabajo de prevención, que es el trabajo central de la actividad policial, ha sufrido el deterioro que sufrió en general la policía en la Argentina, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que para llevar adelante esta tarea de prevención, en términos generales, la policía se ha manejado con estrategias bastante rudimentarias, digamos, que, bueno, de escasa efectividad, ¿no? Cuando en el mundo de hoy las policías modernas justamente se valen de un montón de técnicas que tienen que ver un poco con lo que vos describías y que bueno, que por eso me parece valiosísima esta propuesta, si es que justamente va a sumar profesionales que tengan todas estas habilidades que la verdad que hoy están ausentes en policías como la Policía de Santa Fe, ¿no? Esta habilidad de pensar una estrategia, de pensar un plan, de darle seguimiento, de evaluarlo, de integrar software a esta estrategia, incluso de evaluar cuál software sería el adecuado para llevar adelante esta estrategia. Bueno, llevar adelante todo un verdadero ciclo que de algún modo puede ser un ciclo de inteligencia, un ciclo de análisis criminal mirado desde la inteligencia, pero se lo puede plantear también como un ciclo de políticas públicas, y en general, bueno, sobre todo si pensamos en los cuadros superiores de la Policía de Santa Fe, que son los responsables o deberían ser los responsables de llevar adelante este tipo de políticas, en general se encuentran, bueno, se encuentra, digamos, una vacancia que sería importantísima que se pueda avanzar. Digamos, desde ese punto de vista, la mirada que vos planteás me parece valiosísima. Mira, Víctor, una reflexión. Nosotros estuvimos investigando, leemos, bueno, nos parece muy interesante lo que hace el Europol, lo que hace la Policía de Europa, que tiene una asociación, un agrupamiento de todos los países europeos, y trabajan en concordancia a lo que decís vos. Nos interesa muchísimo la manera de trabajar que tiene la Fundación para la Paz de Chile,
que es una fundación que viene trabajando en un concepto de seguridad muy amplio con especialistas norteamericanos. Hicieron un congreso hace poco y un especialista norteamericano decía que ellos hicieron en una ciudad de Estados Unidos un mapeo y empezaron a dibujar sobre el mapa la frecuencia de ciertos delitos, sobre todo de violencia de género, a mujeres que eran violadas, mujeres que eran ultrajadas, que eran robadas. De esa manera, yo en concordancia con lo que vos decís, pudieron empezar a prever, porque marcaron zonas concretas, regiones donde el delito sucedía y podían prever con tiempo anticipado y hacían no era nada difícil, solamente estaban unos software que se trabajaban, que no son de ninguna complejidad, una inteligencia puesta al servicio y un trabajo de esto de programación, de pensar, de analizar, de ver. Bueno, en ese sentido es un poco a lo que nosotros aspiramos a nuestros licenciados. También, un poco también lo que estabas diciendo vos, para grandes empresas, General Motors, por ejemplo, que tiene sus propios cuadros de seguridad interiores, o grandes empresas, todo lo que es la zona aceitera, tienen su propia seguridad privada y necesitan programar, pensar. Bueno, un poco quería agregar a lo que vos estabas diciendo, que me parecía muy interesante, esto de poder prever y trabajar y analizar. Así que lo último que te diría es, sabiendo tu trabajo y yo conociendo que vamos a hacerte la presentación, ¿qué le dirías a un joven, a una mujer, a un hombre que esté interesado en ingresar al ámbito de la seguridad? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Cuál es ese mundo? ¿Qué le puede resultar interesante? Bueno, me parece que va a ingresar en un campo que tal vez es uno de los más interesantes, porque cuando uno piensa justamente desde este ámbito, si uno tiene esta ruta de entrada de la profesionalización, me parece que es una profesión apasionante por varios factores. Por un lado, por la interdisciplina, porque esto me parece una profesión apasionante en el sentido de que va a tener que aprender nociones seguramente de ciencia política para pensar la planificación de políticas públicas, va a tener que digamos, su ámbito de intervención va a ser la sociedad, así que también va a tener que estudiar algo de sociología, pero también va a tener que hacerse de conocimientos informáticos por las herramientas también del mundo moderno para intervenir en estos ámbitos. Y todo esto, digamos, en un constante devenir, digamos, una constante actualización. O sea, porque justamente el ámbito de actuación, que es un fenómeno social, que es la cuestión criminal, justamente por ser un fenómeno social está en constante transformación. Me parece que lo apasionante para la persona que ingrese en este ámbito profesional, en este ámbito de experticia, es que además es una profesión que siempre le va a plantear nuevos desafíos, ¿no? A aquella persona que, por ejemplo, bueno, yo estoy en un ámbito muy específico trabajando, que es la investigación criminal, y bueno, como te comentaba antes, nosotros podemos tener a los contadores más expertos trabajando en estos temas, cuando de repente nos encontramos que un determinado grupo de delincuentes está empezando a lavar dinero con criptomoneda, y la verdad que criptomoneda no estudió nadie en la Facultad de Ciencias Económicas, por lo menos en la época en que ellos estudiaron, pero no sé si ahora se estará estudiando. Entonces, bueno, es el desafío de empezar a estudiar esto. Bueno, cómo es el mercado de criptomonedas, quién lo maneja, cómo se compra, cómo se vende, qué trazabilidad tiene esto. Me parece que, bueno, esto trasladado al ámbito de la prevención va a funcionar exactamente de la misma manera, ¿no? Porque quien trabaja en el ámbito de la prevención también se va a encontrar constantemente en un mundo en constante transformación, donde todo el tiempo, me parece esto lo interesante y lo desafiante de esta profesión, se va a encontrar ante el desafío de incorporar conocimientos nuevos para seguir atrás para no perder el tren, digamos. De mi parte, agradecidísimo por tus palabras. Bueno, no, gracias a ustedes, Nelson. Un gusto y bueno, estamos en contacto cuando quieran. Dale, Víctor, te agradezco muchísimo. Gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo a toda la gente de la universidad.